Hablar de beneficios fiscales a las empresas del turismo conlleva hacer algunas puntualizaciones, como por ejemplo hay incentivos al turismo en atención a inversiones, ya sea para la construcción de infraestructura hotelera como para remodelación. Las mismas también están en atención al área regional del país, si se da dentro de la ciudad de Panamá o si se hacen en el interior. Hay unos incentivos que pues van dirigidos precisamente a esa recuperación de esas inversiones a través de la aplicación de créditos fiscales, y hay otros que están en atención a más que nada actividades turísticas de las denominadas nuevas actividades de turismo para efectos de categoría. Nos acompaña en esta ocasión la directora nacional de climatología, Arceli Lau, porque esta mañana se dio a conocer en conferencia de prensa detalles sobre cómo ha evolucionado el tema del fenómeno del Niño, y queremos pues conocer también un poco al respecto y cuáles son las proyecciones que se tienen y la situación actual. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente acá a Radio Ancon. Muchas gracias, Martiel, por recibirnos otra vez en Radio Ancon, eh, y saludos a todos los radioescuchas. Hace unos meses, por supuesto, y gracias por aceptar también nuestra invitación, conversábamos nosotros sobre las perspectivas. ¿Cambiaron las perspectivas que se tenían a inicio de años con respecto al Niño? ¿Se ha agudecido la situación o se mantiene dentro de lo que se tenía previsto? Bueno, desafortunadamente el INPA ha acertado en sus pronósticos sobre el fenómeno del Niño y los pronósticos de lluvias que se tenían desde la primera entrevista que realizamos. A la fecha lo que podemos decir es que el fenómeno del Niño ha evolucionado tal cual esperábamos. Actualmente tenemos la presencia de un fenómeno del Niño de una intensidad moderada y esperamos que se esté fortaleciendo y llegue a la intensidad de fuerte entre los meses de noviembre a enero del 2024. Claro, que bueno, eh, podemos decir por un lado que efectivamente las herramientas que ha utilizado el INPA son efectivas, porque sí se pudo, digamos, acertar en los pronósticos. La mala noticia es que pues, lo que se esperaba es que fuera todo lo contrario. No obstante, en la situación actual, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque hemos visto una disminución bastante presente en las lluvias. Para las fechas que usted menciona, ¿qué pasaría? ¿Veríamos menos lluvia, más sol o más calores? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, en efecto, lo que hemos visto con este fenómeno del Niño ha presentado el comportamiento propio de un fenómeno del Niño que se caracteriza por la disminución de las lluvias en cuanto a su cantidad. Nos deja con un régimen de lluvia irregular, donde el patrón que hemos observado es varios días consecutivos sin lluvias y luego tenemos eventos que han sido muy puntuales, o sea, se dan en una localidad y de ahí no se mueven, intensos, de incluso de lluvias extremas, en un periodo muy corto de tiempo. Esta situación realmente es mala para todos los cuerpos de agua, porque para poder tener un almacenamiento, almacenar el agua, necesitamos esa lluvia y que el cultivo también y que el suelo se pueda recuperar, necesitamos esa lluvia distribuida uniformemente, un poquito hoy, un poquito mañana, y eso no ha ocurrido debido a la presencia del fenómeno del Niño, que también trae como un efecto es el aumento de la temperatura del aire y continuamos teniendo pronósticos de un aumento de la temperatura del aire de 1 a 2 grados Celsius, sobre todo durante la noche. En cuanto a los pronósticos de lluvia, estamos ya terminando el mes de septiembre y, como le digo, desafortunadamente hemos acertado la Dirección de Climatología en sus pronósticos.
En cuanto al mes de septiembre, del 1 al 20 de septiembre, vamos con una disminución de la lluvia prácticamente en todo el país, sobre todo muy marcada hacia lo que es la vertiente del Pacífico y las provincias centrales, que es el área más afectada. Eh, para los meses de octubre, todavía todas nuestras esperanzas en el IMPACT creo que somos bastante positivos y le estamos dando mayor peso de que en octubre podamos tener un comportamiento cercano a lo que normalmente ocurriría en un octubre. Que octubre usualmente es un mes bastante lluvioso en el país. Esperamos que ojalá este comportamiento se presente. Vemos que tenemos varios componentes que nos favorecerían tener lluvias, varios días con lluvias, a diferencia de este mes de septiembre. Luego para noviembre volvemos a un panorama en el que estamos pronosticando una disminución de las lluvias prácticamente en todo el país. En meses anteriores nuestro pronóstico, incluso teníamos que parte del Caribe de Panamá podía tener lluvias por encima de lo normal en noviembre. Ese pronóstico lo tuvimos que actualizar y ya estamos viendo de que todo pareciera indicar que eso no se va a cumplir, sino que viene una disminución de las lluvias a nivel nacional para noviembre. ¿Eso qué significa? Pudiéramos estar viendo un inicio de la temporada seca un poquito más temprana de lo usual, que es a mediados de diciembre. Estamos pensando que esto pudiera empezar a darse a finales del mes de noviembre. Y en diciembre tenemos ese mismo panorama de disminución de las lluvias a nivel nacional, debido a que se nos estaría adelantando la temporada seca y una disminución de las lluvias para diciembre. Y luego vienen ya los meses propios de temporada seca, donde verán, si son seguidores de los boletines climáticos del INPA, van a comenzar a ver que los mapas van a decir que estamos dentro del comportamiento normal. Pero recordemos que en temporada seca, como su nombre lo dice, el comportamiento normal en alguna zona es que prácticamente no llueve, llueve muy poco. O sea Y que, eso es lo que esperaríamos en esta temporada seca. Ahora, esta es la actualización, es que el fenómeno del niño, vemos que hay altas probabilidades de que pudiera continuar presente durante el primer semestre del 2024. Háblese de que todavía para mayo, junio, pudiéramos estar bajo sus efectos. o sea que en otras palabras sería hasta mitad del próximo año que se normalizaría el ciclo y ya saldríamos, digamos, de los efectos del niño. Todavía no me atrevo a asegurar Claro, si habremos salido de los efectos del niño. Sí. Porque nuestros pronósticos tienen un límite por de supuesto. tiempo, ¿no? De qué tanto podemos pronosticar. No estamos lanzando a hacer pronósticos hasta 9 meses antes de lo que pueda ocurrir. Y aún no, o sea, nosotros hacemos distintos análisis y los Claro. análisis nos dicen, entre mayo y junio podemos ver una disminución de los efectos, más no te puedo asegurar si va a terminar en mayo o junio o puede que el fenómeno continúe. Claro. Uno de los Sí. años análogos más similares al comportamiento de este fenómeno del niño o de este 2023 ha sido el año 2014. Y el 2014 el periodo del 2014 hasta mediados del 2016, Panamá sufrió un, una sequía debido también a la presencia de un fenómeno del niño que ha sido históricamente el más fuerte de la historia. Que se registra en Panamá. Usted mencionaba en un principio que actualmente este fenómeno está dentro de la categoría de moderado, pero existe la posibilidad de que sea mucho más agudo el efecto que pueda tener. Pues sí, todos nuestros índices oceánicos y atmosféricos nos están indicando con muy alta probabilidad de que pudiera alcanzar la categoría de fuerte para el periodo de noviembre a enero. Y no sabemos si se puede mantener esa intensidad. Habría a ver en las actualizaciones cómo evoluciona. Y les Claro. comento que nosotros vamos haciendo este monitoreo semana tras semana
el fenómeno del calentamiento, porque acuérdense, el fenómeno del Niño va asociado con un calentamiento de las masas en el océano. Ese calentamiento esta semana llegó por primera vez al 1,5 grados Celsius de anomalía positiva, que es lo que nos indicaría la intensidad de fuerte. O sea, pero solamente ha sido una semana. Nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo para ver si esa intensidad se mantiene. Entonces ya estará anunciando de que el fenómeno del Niño ha alcanzado la categoría de fuerte. Bueno, y esperemos que no lleguemos a escuchar esa noticia. Ojalá que lo que escuchemos es que por lo menos las lluvias empiezan a ser lo más parecido a una temporada regular, como mencionaba usted, en octubre, que sería quizás mucho de lo que estamos esperando desde distintos sectores. Muchísimas gracias, directora. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes y ojalá nos acompañe próximamente para darnos esas actualizaciones con respecto a la climatología desde el instituto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, era la directora de climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Araceli Lau, dándonos pues un poco esa actualización de cómo se presenta el Niño en Panamá. Bueno, usted lo escuchó, ojalá que no lleguemos a esa categoría de fuerte y que podamos ver algo más de lluvias para octubre. Pero nosotros avanzamos, dentro de poco vamos a tener nuestra segunda entrevista, vamos a hablar de algo también distinto, pero más positivo. Ya se nos está conectando acá. Y antes, les comento que la corporación AES anunció que se hizo una transacción regional que fortalecerá su presencia en la República Dominicana y Panamá. Esta alianza estratégica ha vendido un 10% de acciones de sus operaciones en AES República Dominicana, con 5% adquirido por el Grupo Linda y otro 5% por la administradora de fondos de inversión popular AFI Popular, una filial del Grupo Popular. Además, el Grupo Linda ha adquirido el 20% de las acciones de AES Colón en Panamá. Esta expansión de la asociación también busca reflejar la confianza de la empresa y su compromiso con el crecimiento sostenible en la región. En tanto, el vicepresidente ejecutivo y presidente de la Unidad de Negocios Estratégicos e Infraestructuras Energéticas de AES destacó la importancia de asociarse con actores locales y fuertes y el valor que aportan a la empresa en su transición en ambos mercados. Por su parte, Félix García, presidente del Grupo Linda, resaltó la evolución de la asociación con AES desde 2014 y la adquisición del 15% de AES Dominicana y 20% de AES Colón. Esta operación también busca reflejar el compromiso ambiental de las partes involucradas y su enfoque en la sostenibilidad. Son las 12:18, vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar de algo bien interesante, y es que próximamente en nuestro país se va a estar dando el tercer Congreso Panameño de Educación y Museos, uno de esos centros importantes que aglutinan conocimiento, historia y muchas experiencias importantes. Y para hablar de esto nos acompaña su secretaria de la Junta Directiva de la Red de Museos y Centros de Visitantes, Wendy Tribaldos, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en esta tarde aquí en Radio ANCOM. Bienvenida. Parece que no tenemos audio. Nos confirma si nos puedes escuchar, Wendy. ¿Nos escuchas bien? Bueno, parece que no te podemos escuchar. Sí, por supuesto. Vamos entonces, bueno, en lo que solucionamos el audio, tengo que comentarles que la coalición Vamos, del movimiento Otro Camino, Vamos y el movimiento Otro Camino, no Vamos de Otro Camino, sino Vamos y el movimiento Otro Camino, anunciaron un acuerdo parcial en más de 30
circunscripciones, esto para unir fuerzas y respaldar candidatos independientes. Moca pues decidió retirar a sus candidatos en ciertas circunscripciones para evitar la división del voto y apoyar a los candidatos independientes de Vamos. Por su parte, pues Vamos reconoció el valor de los candidatos de Moca, así que ahí empiezan a afinarse, eso vamos a hablar más adelante. Bueno, ya tenemos ahora sí con nosotros a Wendy Tribaldos. Bienvenida. Muchísimas gracias y disculpen el problema técnico. ¿Me escuchan claramente? Alto y claro, bastante contentos de tenerte acá para hablar de este Congreso Panameño de Educación y Museos. Hablemos un poco al respecto. Bueno, este es el tercer congreso que desarrollamos en Panamá por parte de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. El primero fue en el 2016, el segundo en el 2018 y bueno, luego nos cayó la pandemia en el 2020. Así que tras 5 años de pausa estamos retomando esta oportunidad de profesionalización para aquellos que trabajamos en el ecosistema de museos, pero más allá de eso, también es una oportunidad de invitar a todos aquellos interesados en temas relacionados a museos a participar de esta magnífica oportunidad de conocer las mejores prácticas locales, y son bastantes, y también contar con la participación de ponentes internacionales que nos van a compartir sobre sus mejores experiencias. Por supuesto que sí, y lo interesante es que se retoma después de 5 años y de una paralización total, en donde todo estuvo cerrado y esto trajo consigo pues esa hambre y sed de buscar qué hacer. Y ¿por qué no? Los museos son uno de los espacios que deberían ser más ensalzados. No obstante, de un tiempo para acá he visto que se han elaborado algunas iniciativas como la red de visitas de museos que elabora en conjunto también el Ministerio de Cultura, en donde hacen toda esta ruta, ¿no?, para visitar museos. Vemos que ya se ha retomado también los trabajos, sobre todo en el Reina Torres de Arauz, que regresa nuevamente a donde estuvo por muchos años, lastimosamente se cerró. Pero esto abre quizás el marco a un mundo de posibilidades interesantes, aunado pues a temas como el de la aduana de Portobelo, que se suman también quizás a esta intención que tiene. Pero hablemos cómo se va desarrollando, por lo menos luego de la pandemia, toda esta red interesante de museos y centros de visitantes. Bueno, ciertamente la pandemia, así como a muchas otras instituciones, nos caló profundamente y nos obligó a cambios que ya estaban encaminados, pero que se han incrementado a partir de esta situación. Una de ellas es la apertura de los museos como faros comunitarios, como lugares de reflexión. No solamente ya somos un lugar donde puedes admirar una colección, una exhibición, sino que es una oportunidad de disfrutar un programa público con tu familia y con tus amigos, o también de un programa educativo en el caso de las escuelas. También ha incrementado el tema de digitalización y es uno de los temas principales que vamos a estar desarrollando en este congreso, cómo utilizar la digitalización para incrementar la participación de nuestras diversas audiencias, para que no solamente cuenten con la oportunidad de ir a una exhibición física, sino que también puedan disfrutar de posibilidades en línea, desde charlas hasta la posibilidad de observar esa colección en línea. Eso por un lado. También vamos a estar desarrollando el tema de conservación y restauración, supremamente importante en un país donde el mantenimiento no es algo en que normalmente los panameños nos identificamos, y la intención es que se entienda en este ecosistema de la importancia de invertir en ese mantenimiento para ahorrar costos a futuro. Así que hay mucho pasando en este congreso y, como te digo, no solamente para especialistas, sino para todos aquellos interesados en estos temas que tienen que ver con el ecosistema cultural y turístico de Panamá, porque recordemos que los museos no solo están al servicio de quienes vivimos aquí en Panamá, sino también de quienes nos visitan. Claro que sí. Wendy, yo he tenido la oportunidad de estar en varios museos, sobre todo los del Smithsonian, que en lo particular, y sé que los que han podido ir saben que es una verdadera experiencia, pese a que la entrada es gratuita, vale muchísimo el estar allí. O sea, uno puede gastar todo el día en uno solo de los museos y ninguno te decepciona. En ese sentido, Panamá tiene mucho, porque también hace unos años estuve en un museo en Penonomé en donde se exhibían piezas de la época prehispánica,
cosas que personalmente desconocía que existían en Panamá. O sea, Panamá tiene un potencial enorme, pero que aparentemente todavía no ha logrado explotar. ¿Qué se puede hacer para poder, por un lado, llamar la atención a las autoridades para potenciarlo y, por otro lado, a la ciudadanía en general para conocer un poco de su historia a través de los centros de visitantes y sobre todo los museos? Bueno, una de las cosas que más asombra a la población panameña cuando vamos a diversas ferias a presentar la oferta museística de Panamá es que en Panamá contamos con más de 60 museos en todo nuestro territorio y esta cifra se está incrementando año tras año, no solamente a título de los museos oficiales, sino también en los museos privados. Y muchos de nuestros museos realmente pueden pararse de firme al lado de cualquier museo de primer mundo y ofrecer una experiencia fabulosa para quienes nos visitan. Yo creo que hay que perderle un poquito el miedo que le tiene la población a los museos, miedo de que uno cueste mucho la visita, cosa que en muchos casos está solventada porque la entrada es gratuita, incluso en aquellos museos que tienen costos, hay días que son completamente gratuitos, museos que también no cobran del todo, y sentir que esos museos son parte de ti, de tu comunidad. Ellos deben poder representar tu voz, tú debes poder tener un diálogo interesantísimo con aquellas personas que laboran allí para no solamente vivenciar estos objetos que nos hablan de nuestra identidad y de nuestras raíces, sino también poder conversar sobre ellos y sentir ese amor y ese cariño que todos los panameños sentimos por nuestra patria. Así es que de verdad les conmino que los visiten. Son sitios abiertos, son sitios donde van a poder recibir muchísima información y también diversión. Por supuesto, ya para ir finalizando, Wendy, y concuerdo con eso, son sitios abiertos y donde uno no solamente va a aprender, sino que también se puede entretener. A veces las personas dicen, no tengo qué hacer. Y más de 60 centros de visitantes y museos dan cuenta de ello, ¿no? De que sí hay mucho que hacer. A lo mejor no se ha dado la difusión adecuada para que muchas personas vayan a participar. Y imagino que parte de eso también son este tipo de congresos. ¿Este congreso es abierto? ¿Es para algún determinado sector de la población? ¿Quién puede asistir y cómo se puede conocer un poco más al respecto? En nuestro sitio web redmuseospanamá.org está toda la información de lo que hace la red. Comencemos por un directorio de museos a los que todos pueden acceder para poder conocer esa oferta museística y saber con quién puedes ir y a dónde puedes ir con tus amigos y familia los días que lo puedas hacer. Y adicional está toda la información del Congreso, que como te comenté, es un Congreso abierto. No tienes que trabajar en un museo para participar en él. De hecho, estamos supremamente interesados en que participe todo tipo de gente que esté interesada en el tema, en el sector turístico, en el sector patrimonial, y sobre todo nos interesa que participen jóvenes en dicho congreso para preparar el camino a futuro y que tengamos relevos generacionales. Así que tenemos de hecho becas, costos especiales para estudiantes de universidad para que puedan asistir a estos 3 días de congreso, 2, 3 y 4 de octubre. Los primeros 2 días son los días académicos con las ponencias locales e internacionales y pósters académicos. Y el tercer día es el día tras bambalinas, donde podrás conocer qué se hace tras las cámaras, como bien podríamos decir, en los museos de Panamá, y adicional talleres prácticos que van a enseñar temas como restauración de papel, inclusión, medios digitales y mucho, mucho más. Está buenísima la agenda, muy, muy robusta, e invitamos a toda la población interesada en el tema a que se unan a nosotros este próximo 2, 3 y 4 de octubre. Wow, enhorabuena, y definitivamente para aquellos que no sabían que se estaba haciendo, pues esta es una gran oportunidad para poder conocer un poco más al respecto. Y por supuesto, qué bueno saber que se está haciendo mucho por preservar nuestra historia y por darla a conocer. Y en esta ocasión, pues que se hace énfasis también en la educación y en los museos. Gracias a Wendy Tribaldos por acompañarnos. Un gusto haberte tenido acá. Así que hasta una próxima ocasión. Ojalá podamos acompañarnos luego de que se dé este congreso para que nos des detalles de cómo les fue y esas próximas actividades que tendrán a través de esta interesante red de museos y sitios de visitantes. Nos encantaría poder atenderlos y si desean
hablar con nuestros ponentes internacionales y locales con mucho gusto. La invitación queda abierta durante la próxima semana para que de esa manera podamos divulgar lo mucho de lo bueno que está ocurriendo en nuestro país. Estupendo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que irnos a cambio comercial. Nos despedimos de Wendy Tribaldos, quien es la secretaria de la Junta Directiva de Red de Museos y Centros de Visitantes. A la vuelta seguimos con más. Vamos a estar hablando sobre beneficios fiscales de las empresas de turismo, pros y sus contras. Seguimos con más. Hoy, como cada miércoles, tenemos a nuestros amigos de la revista Vive Compliance Magazine. Hoy nos acompaña el licenciado Javier Mitre para tocar un tema interesante. Y lo decíamos esta semana, el turismo en América Latina y el Caribe, según la Organización Mundial del Turismo, tendrá su recuperación post-pandemia en el próximo año, o sea, para el 2024, según esas predicciones. Y en Panamá, pues, se han elaborado una serie de iniciativas, entre esas también está el plan hasta el 2025, que tiene que ver el Plan Maestro de Turismo. En ese sentido, hoy tenemos un tema que va a tratar un poco los beneficios fiscales a las empresas turísticas. Y para eso, pues, el licenciado nos va a estar hablando. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad en tu programa muy escuchado, Matiel. De igual manera a todos, pues, los radioescuchas. Y en efecto, hablar de beneficios fiscales a las empresas del turismo conlleva hacer algunas puntualizaciones, como por ejemplo, hay incentivos al turismo en atención a inversiones, ya sea para la construcción de infraestructura hotelera, como para remodelación. Las mismas también están en atención al área regional del país, si se da dentro de la ciudad de Panamá o si se hacen en el interior. Hay unos incentivos que pues van dirigidos precisamente a esa recuperación de esas inversiones a través de la aplicación de créditos fiscales, y hay otros que están en atención a más que nada actividades turísticas de las denominadas nuevas actividades de turismo para efectos de categoría, como fomentar el turismo agropecuario, el ecoturismo, el turismo deportivo, el turismo de salud, en donde existen entonces otros regímenes fiscales que apuntan hacia los tributos nacionales que debería tener cualquier empresa, pero que obviamente se busca que esta economía desarrolle como parte, pues, de toda política de Estado, ¿no? Claro, la primera pregunta, con base en eso que acabas de mencionar, Javier, es ¿para quién aplica? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados dentro de estos beneficios fiscales, valga la redundancia? Porque si hablamos de empresas, por supuesto que sí van a haber digamos, un beneficio directo. Pero ¿qué pasa con aquel emprendedor que de repente dijo un día, bueno, conozco la comunidad y lo hemos visto en varias partes del país, quiero empezar a generar paquetes para moverme dentro de este área para potenciar, digamos, la región? Así es, en esa misma línea de lo que iba señalando, los incentivos al turismo están en atención, digamos, a diferentes regímenes. En el caso de la pregunta, en cuanto a emprendedores, obviamente va más dirigido a desarrollar una idea de negocio de turismo, de algo que quizás ya lleva a cabo, pero no está, digamos, tomando los beneficios. Y el beneficio parte de una inscripción en el Registro Nacional de Turismo, a través de la Autoridad Panameña de Turismo, para efectos de que el tratamiento fiscal que se le dé de sus ingresos y su renta tenga esas ventajas. Hay que señalar que los incentivos fiscales, a diferencia de las exoneraciones fiscales, no se conceden en atención a la capacidad económica del que desarrolla el negocio, sino que el incentivo va más que nada para fomentar, digamos, el desarrollo alrededor de ese emprendimiento. Eso implica que su emprendimiento genere empleos, que mejore la economía del sector. Pero cuando hablamos de este régimen, sobre todo sobre actividades turísticas, que puede conllevar desarrollar una idea como un servicio de ecoturismo, por ejemplo, puede ser factible a cualquier persona, si a eso nos enfocamos, que pues decida hacer ese emprendimiento, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos
que lo lleven a realizar efectivamente una inscripción ante la autoridad de turismo y que luego, frente a sus obligaciones fiscales, pueda ver los beneficios, ¿no? Sí, ¿cuáles son esos requisitos entonces en ese sentido como para poder optar? Y la diferencia entre la exoneración y digamos, este beneficio fiscal. Claro. Como te decía, las exoneraciones normalmente se contemplan porque se reconoce que parte de la población no tiene la misma capacidad de ingresos. Hablamos de una, digamos, amplia brecha de la distribución de las riquezas, de las oportunidades de crecimiento económico que hay en todo el país. Y en atención a eso se reconocen, digamos, exoneraciones de impuestos sobre la renta, de ITBMS, etcétera. Pero cuando hablamos de incentivos fiscales no se mide tanto a esa falta de capacidad económica, sino a impulsar una economía, a que se desarrolle un sector. Entonces, hacia eso se enfoca, claro, todo con sus límites, ¿no? Porque de ahí los incentivos pueden terminar siendo considerados como privilegios. Entonces, hay una, digamos, limitante para que los mismos no sean, de alguna manera, ya pasen esa raya del incentivo. Que dicho sea de paso, eso fue una digamos, de las premisas que se tomó hace un poco más de un año cuando se vetó, me parece, la ley. La Corte se pronunció sobre un incentivo al crédito fiscal para inversionistas. Correcto, porque algunos lo entendieron como un privilegio que se le estaba dando a las empresas turísticas frente a otras necesidades que tenían otros sectores que no estaban recibiendo, digamos, unos aportes que pudieran. Pero a ver, en ese sentido, ¿cómo se interpretaría y a quién le aplicaría, digamos, este incentivo fiscal? Si, digamos, un inversionista extranjero llega y quiere poner una empresa turística en una determinada región, él estaría generando trabajo, por supuesto. No obstante, se puede ver de dos maneras. Uno, pues que le estás dando un incentivo fiscal a una empresa extranjera en lugar de una panameña, pero otros pudieran alegar que, bueno, estás creando trabajo. Claro, lo que pasa es que parte de la problemática que se generan cuando se otorgan estos incentivos es que no hay seguimientos a ver si en efecto se generaron las condiciones de empleomanía, si en efecto hubo un aporte significativo en el desarrollo económico del sector. Entonces, ahí es en donde hace difícil poder señalar que no solamente la ley contempla el incentivo, sino que en efecto mantiene ese carácter y no raye en el tema del privilegio. Pero el tema para los inversionistas sigue en pie, porque lo que hubo fue un pronunciamiento de la Corte con respecto al 100% de créditos fiscales, reduciéndolo al 60% del reconocimiento. Por lo tanto, el régimen está presente porque, como hemos dicho, es una forma de política fiscal para fomentar trabajo, fomentar crecimiento económico en el sector. Y ese es un régimen que, como decíamos, se debe separar cuando hablamos de que, bueno, y si yo no soy un inversionista con esa capacidad, ¿cómo puedo yo también acercarme a lograr los beneficios? Y ahí es donde vamos un poco a los requisitos. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento de agroturismo, tengo una finca digamos que en Antón, de aquí de Panamá, que tiene un área con buen clima, tengo ahí algunos animales que están bien conservados y demás. Entonces yo obviamente tengo que presentar una serie de requisitos vinculados con la titularidad de la propiedad, planos, una descripción de qué va a consistir mi servicio de turismo, y obviamente eso pasa una evaluación de la autoridad de turismo para efectos de que se me dé ese estatus al reconocerme el registro de turismo. Entonces, como cualquier persona, al momento de yo hacer mis cuentas y presentar mi declaración de renta y demás, voy a gozar de incentivos fiscales como, por ejemplo, unos 15 años de exoneración de impuestos sobre la renta, exoneración en el impuesto de importación, si voy a importar bienes que estén vinculados a esa actividad. Por ejemplo, si mi actividad de agroturismo conlleva, digamos que yo voy a tener un vehículo, no voy a hacerle el recorrido a los turistas, pues yo puedo lograr que el impuesto de importación de ese vehículo tenga las ventajas fiscales. Entonces, las ventajas fiscales, principalmente impuesto de importación, al impuesto sobre la renta, y sí debo también señalar
que hay otros impuestos a los que sí debo hacerle frente, Claro. como sería el ITBMS, al impuesto a los servicios y otros, ¿no? Entre otros también, ahora recordando, está el beneficio fiscal del impuesto al impuesto de aviso de operación, que es un tipo de impuesto de capital que también recae cuando yo hago actividad comercial, porque no podemos olvidar que esa es una actividad comercial, Claro. que tenga la categoría de turismo, le da la posibilidad de adoptar ventajas fiscales a quien haga previamente un registro ante la autoridad de turismo. Ahora, esto se da a través de la autoridad de turismo. Previamente, o sea, la autorización, porque necesitan los permisos para operar como operadores turísticos. No obstante, en la figura jurídica, mencionabas un poco el aspecto del aviso de operaciones. Aplica, digamos, para cualquier figura jurídica, tiene que ser necesariamente una sociedad, puede ser una persona natural. Sí, recordemos que el aviso de operación viene a ser la licencia para llevar a cabo el comercio. Es un requisito con el que hay que cumplir normalmente. Yo hago referencias al impuesto de aviso de operación, Claro. que como tal yo debo cubrir cuando mi actividad pues representa una actividad comercial, y que en un escenario de una actividad comercial cualquiera debo cubrir a una tarifa de 100 balboas como mínimo hasta $60,000 dependiendo de mi capital entre activos y pasivos. Pero pues en el caso de que la actividad ya tenga la categoría de turismo, porque me la concedió la autoridad de turismo y así lo hago saber ante la administración tributaria, pues yo me ahorraría ese impuesto. De esa manera, pues lo que se busca es fomentar que mi actividad se conserve, que siga y que incluso pues vaya creciendo en cuanto a los ingresos que me genere y el empleo, la empleomanía que pueda producir. Sí, bueno, vamos a agarrar todo lo que hemos mencionado y vamos a ponerlo ahora un poco más compactado para aquellos que de repente nos escuchan y han pensado en comenzar a generar a través del turismo. ¿Cuáles son los pasos que tendría que seguir para aprovechar un poco los incentivos fiscales en el sector turístico? Sí, los primeros pasos obviamente es identificar si la actividad que yo esté llevando a cabo posiblemente ya pueda cubrir dentro de esa categoría. Claro. Por ejemplo, a veces escuchamos mucho hablar del turismo de salud. Yo tengo una clínica que ofrece servicios, digamos, no sé, puede ser servicios que estén dentro del campo de algún tipo de cirugía especializada. Pago todos mis impuestos que se cubran más allá de los que esté exento por servicio de salud, pero resulta que yo tengo condiciones que me puedan permitir pedir a la autoridad de turismo que mi actividad categorice como turismo de salud. Entonces, ahí hay requisitos obviamente específicos, porque cada actividad no es lo mismo la actividad de alguna agrofinca que una clínica. Por supuesto. Entonces, yo digo que diría pues que el primer paso es evaluar si lo que ya yo hago pudiera calificar. Y si no, entonces también ir pensando, por ejemplo, está el turismo de deporte. A veces vemos estas actividades que se dan los domingos por ahí, que cierran las calles para que haya carreras, el Ironman y todas estas cuestiones, sí, claro. Y de repente esas actividades pues no solamente se ven desde el punto de vista altruista, sino que pues yo puedo llevarlo a cabo como un negocio, y resulta pues que yo puedo calificar para que se me inscriba en la autoridad de turismo y los ingresos que fueran gravables impuestos sobre la renta gocen de una exoneración por X cantidad de tiempo porque califico como actividad de turismo. Entonces, son ideas que ya están contempladas en la norma de cosas que puede que ya yo esté haciendo y de algo que se me incentive a hacer, ¿no? O sea, que si ya está operando esta persona o esta empresa, puede solicitar estos incentivos. Sí, porque al final se trata de cumplir con los requisitos y las condiciones, por supuesto. O sea, ahora, ¿eso depende del operador turístico o hay alguna parte en donde de repente llegue el Estado o la ATP y le diga, oye, tenemos estos incentivos, te los vamos a aplicar? ¿Cómo funcionaría? Tiene que ser a solicitud, no va a ser de oficio, salvo promociones que haga la entidad. El trámite per se tiene que ser por una iniciativa como quien dice, del dueño del negocio. Claro. Tiene que, pues, ya sea a través
de un representante legal, de un apoderado, a armar una serie de requisitos formales, básicamente, si se tratara de una sociedad anónima, su certificado de registro público, documentos de identificación, cédulas y demás, y básicamente la evidencia pues de que la actividad va a encuadrar dentro de esas actividades que pueden calificar como turismo. O sea, tiene que hacer previo un poco su investigación para saber si está, dónde se puede encontrar esta información y dónde, por supuesto, podemos encontrar un poco más al respecto de esta asesoría. Bueno, nosotros en esta ocasión, pues, con el equipo de Megancy, por supuesto que contamos con diferentes asesores que, pues, pueden tranquilamente contactarnos a nuestros teléfonos, por ejemplo, 6294-0626 o a nuestro correo jmitre@lacgrp.com, que son nuestros contactos personales para cualquier orientación de alguien que se sienta interesado en hacer un emprendimiento que pueda enfocar en una actividad de turismo que le va a dar una ventaja fiscal frente a una actividad comercial, digamos, regular, o aquel que ya esté desarrollándola y pues diga, ¿por qué no entrar en una categoría de un registro de turismo? Y si es importante, la diferencia se ve. Sí. Mencionabas que hasta el 60%. El 60% de reconocimiento de créditos fiscales para el régimen de los inversionistas. Ah, ok. Por eso que decía la importancia de separar los regímenes. Este básicamente va a aquellos que deben fomentar la construcción de infraestructura, remodelación de hoteles y demás. En cuanto acá, las actividades económicas son incentivos directos a la ganancia. 15 años de impuestos sobre la renta. Que es importante. Que sí, es significativo. Y, o sea, en una economía en donde pues te quieres ahorrar dinero directamente a través de una planificación fiscal y estás pensando a qué te vas a dedicar, pues ¿por qué no pensar en el turismo, no? Por supuesto que sí, más con toda la promoción que se ha hecho y las perspectivas que se tienen a futuro para América Latina y para Panamá, particularmente en este ámbito del turismo y todo lo que se ha buscado promover. Definitivamente que vale la pena indagar un poco más y conocer un poco también sobre los beneficios que se otorgan a través de los incentivos fiscales. Javier, ¿algunos comentarios finales que quisieras hacer al respecto de este tema? Bueno, en la línea de este tema, básicamente es tomar en consideración como una forma de llevar a cabo un emprendimiento el sector turismo, que no solamente beneficia a la economía en general, sino que puede beneficiar tu economía propia, ¿no? Tu economía personal, ya que si tienes un capital, ¿por qué no invertirlo en las actividades que den ventajas fiscales? Porque al final recordemos que los tributos son una carga. Por supuesto. Que si tienes una actividad como opción de la cual pues puedes tomar esas ventajas, ¿por qué no? En efecto, y muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en esta ocasión para hablar de este tema muy interesante y muy relevante también con todo lo que se ha dicho en los últimos días con respecto al sector turístico y todo el potencial que tiene, porque por un lado se habla de fomentar el turismo sostenible en el país como una alternativa a otras industrias, pero también hay que conocer cuáles son los mecanismos que existen, tanto legales como este tipo de incentivos fiscales que estoy seguro que a muchos les interesa antes de empezar a emprender, sabiendo que se pueden ahorrar por algún determinado tiempo dinero en el pago de impuestos, que o sea, no es del todo positivo para las arcas del Estado desde un punto de vista de recaudación. Pero si genera empleo, pues sí se ve. Se compensa. Sí, se compensa, por supuesto, que es mejor generar empleos que tener que recaudar para entonces tener que subsidiar. O sea, sí, porque esos trabajadores van a pagar impuestos. Por supuesto que sí. Hay que verlo desde ese aspecto también y hace más sentido. Así que, Javier, gracias por acompañarnos en esta ocasión desde Vive Compliance Magazine. Gracias a ti. Son las 12:52 del mediodía, seguimos con más. Oiga, por acá nos compartieron un comunicado de prensa sobre la posición de Banismo ante protestas en las inmediaciones de Banismo en Plaza Edison, que se han estado dando recientemente, y según señala acá el comunicado,
de Ebanismo, que procedo a leer textualmente, dice así: ante las recientes protestas en las inmediaciones de la sede de Plaza Edison y su firme obligación de cumplir con las leyes y regulaciones de nuestro país y su sistema bancario, desea comunicar de manera oficial su postura en relación con los eventos recientes que involucran a los trabajadores de las empresas Ananas Trading Inc. y Cabo Sarso S.A. Lamentamos profundamente la situación que enfrentan los trabajadores de Ananas Trading Inc. y Cabo Sarso S.A. y queremos enfatizar que la semana pasada hemos atendido diligentemente a un grupo de representantes de los trabajadores y a su representación legal en nuestras oficinas. Durante esta reunión proporcionamos claridad sobre nuestra relación con Ananas Trading Inc. y Cabo Sarso S.A., cómo nos ha afectado la situación actual. Reconocemos y respetamos el derecho a los trabajadores a expresar sus preocupaciones y a ejercer su derecho a protesta. Es importante destacar que las protestas se han dirigido erróneamente hacia Banismo S.A., institución financiera que no tiene participación accionaria ni participa en ningún modo en la gestión administrativa de Ananas Trading Inc. y Cabo Sarso S.A. Además, no mantenemos ninguna relación laboral con los trabajadores de dichas empresas ni adeudamos ninguna suma por razón de prestaciones laborales a los mismos. En ningún momento hemos ocultado información sobre nuestras gestiones bancarias y siempre hemos colaborado con las autoridades competentes con prontitud y diligencia a todos los requerimientos de información formulados por las autoridades y continuará cooperando plenamente en cualquier proceso que pueda surgir relacionado con esta situación. Parte de lo que decía el comunicado emitido por Ebanismo miércoles con respecto a algunas protestas que se han dado en las inmediaciones de la sucursal en Plaza Edison. Y antes hablábamos un poco acerca de las alianzas. La coalición Vamos y Otro Camino Moca anunciaron pues este acuerdo parcial entre más de 30 circunscripciones, esto para unir fuerzas y respaldar a candidatos independientes que según han dicho son de calidad. Moca ha decidido retirar a sus candidatos en ciertas circunscripciones para evitar la división del voto y apoyar a candidatos independientes del movimiento Vamos, que lidera Juan Diego Vázquez. Por su parte, este movimiento independiente reconoce el valor de los candidatos de Moca, según han dicho, y recomiendan también a la ciudadanía apoyarlos en aquellas circunscripciones en donde no cuenten con candidatos independientes con la meta de mejorar la Asamblea Nacional y los gobiernos, según ha dicho el movimiento. Otro de los anuncios importantes es que el candidato de la Alianza Cambio Democrático y Panameñista, esta alianza que se dio reciente entre Rómulo Rux y Blandón, anunciaron la postulación de Luis Casís como candidato de vicealcalde para Panamá. El presidente del Cambio Democrático, Rómulo Rux, explicó que esta decisión es el resultado de un acuerdo con el partido panameñista, donde se estableció que la alcaldía sería para este partido, mientras que la vicealcaldía sería designado pues, por el Cambio Democrático. En las conversaciones pues se acordó que Rux iría como candidato a la presidencia en la alianza y Blandón como vicepresidente, pero la alcaldía iba para el panameñismo y al Cambio Democrático le correspondía colocar a su vicepresidente o candidato a la vicepresidencia. Bueno, en las declaraciones de Rux enfatizó pues este compromiso de postular a un independiente como vicealcalde en la ciudad de Panamá y pues destacó también la voluntad de trabajar en su conjunto con Luis Casís para abordar los desafíos del país. Recordemos que precisamente fue Luis Casís el compañero de fórmula en 2019 cuando este último, quien ahora va como vicealcalde, se sumó a Rómulo Rux para la intención de ocupar la silla presidencial, algo que no llegó a suceder porque no alcanzaron los votos suficientes, quedando en segundo lugar. En esta ocasión, Casís, quien hay que decir fue el candidato con mayor número de firmas recolectadas para la alcaldía, cede su paso como alcalde o como candidato a alcalde para sumarse a la alianza con el partido panameñista y bueno, de aspirante a la alcaldía, ahora va como vicealcalde de Willy Bermúdez. Y la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea va a retomar mañana la discusión en primer debate del proyecto
1043, que establece el contrato de ley entre el Estado y la empresa minera Panamá, y según anunció el diputado Roberto Abrego, presidente de la comisión, este proceso pues se da después de las consultas ciudadanas y una visita a las instalaciones mineras. La comisión se prepara para discutir varias opciones con relación al proyecto, incluyendo su aprobación, rechazo o solicitud de retiro. La discusión, que se va a llevar a cabo mañana, jueves a las 10 de la mañana, va a permitir la participación de diputados de la Comisión de Comercio, así como otros diputados, y se espera la presencia de directivos, entidades relevantes en la discusión, como ministros. Van a estar el de Comercio, el de Ambiente y el de Salud. Con eso llegamos pues al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos durante esta jornada completa de información, nuestro menú variado de entrevistas, noticias, comentarios y más. Nosotros venimos mañana a las 12 en punto con más de menú ejecutivo. Usted no se marche, que viene información completa en deportes con Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez y DJ Rich, quien se queda ahí en cabina para acompañarlos durante 2 horas llenas de deporte. Estoy con ustedes más tarde en los microinformativos. Hasta mañana, feliz tarde.